Pues muchísimas gracias a todos. El tema de hoy es ¿qué es una recesión? Y viene al caso porque mucha gente se está preguntando si México está en recesión en este momento. Y bueno, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo se mide una recesión? ¿Cómo sabemos en qué momento hay una recesión? Y por eso escogimos el tema ¿qué es una recesión? Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Soy autor del Substack de Carlos. Ahí platicamos sobre temas de finanzas personales. Y los jueves, mañana, publico una columna en Organización Editorial Mexicana en todo el país. Bueno, vamos a platicar primero qué es una recesión. La definición técnica de una recesión es una caída generalizada de la economía. Y la economía, bueno, pues son todos los bienes y servicios que producimos en un país en un periodo dado. Y normalmente lo medimos por trimestre, por semestre o por año. Entonces decimos, bueno, si en un trimestre la economía cae, pero en el siguiente avanza, pues no estamos en recesión. Pero si pasan 2 trimestres, 6 meses, donde la economía cae de manera generalizada, entonces sí estamos en recesión. ¿Cómo medimos una recesión? Bueno, la economía se mide a través del Producto Interno Bruto, que es la suma de bienes y servicios que genera una economía en un periodo dado, un trimestre, un semestre, un año. El INEGI hace una encuesta entre una gran cantidad de establecimientos y les pregunta cuántos autos vendiste este año, cuántas casas vendiste este año, cuántos boletos del metro se vendieron este año, cuántos boletos de avión se vendieron este año, cuánto facturó Walmart, cuánto facturó Chedraui, cuánto facturó Soriana, etcétera, etcétera. Y con toda esta información se suma y se obtiene lo que se conoce como el Producto Interno Bruto. México, más o menos, para que tengan una idea, factura al año 32 billones de pesos, 32 millones de pesos. Entonces, una recesión es cuando en un año facturamos 32 billones de pesos y al siguiente año facturamos un poquito menos. 31 billones, 950 mil millones de pesos, por decirles algo, es una recesión moderada. Y si facturáramos menos de 31 billones, pues ya sería una pérdida de 3%, sería una recesión crítica, ¿no? Si un año facturábamos 32, el siguiente 31, bueno, pues ya sería una recesión muy importante. ¿Por qué México pareciera ser que está entrando en recesión? Bueno, pues básicamente porque la señora Sheinbaum y la 4T llevaron a cabo estas reformas al Poder Judicial, que pues cambia todo lo que puedan pensar los jueces en los próximos meses y años, y en consecuencia los inversionistas están esperando que se lleve a cabo esta elección de jueces y magistrados, que tomen los primeros casos y después van a evaluar si entran o no entran a México con las nuevas condiciones. ¿Cuál es el temor de los inversionistas? Bueno, pues que una empresa diga, yo debo 1,000 pesos de ISR, llegue el SAT y le diga, no, tú debes 10,000 pesos, y la empresa diga, no, espérate, 1,000 de acuerdo a esta contabilidad. Y en este momento, bueno, los dos van a ir con un juez y el juez determinará si debe 1,000, 10,000 o 5,000. ¿Cuál es el temor? Bueno, pues que jueces a modo de la 4T del gobierno siempre le den la razón al gobierno y se permitan arbitrariedades, tanto en impuestos como en derechos, como en nacionalizaciones. Hay que recordar que el sexenio pasado, el gobierno de López Obrador nacionalizó una empresa norteamericana, Vulcan Materials, y nacionalizó una empresa minera de litio para crear Litiomex. En teoría no podía hacerlo, en la práctica le importó un comino las cosas y lo está haciendo. Por otro lado, tenemos un litigio interesante, por ejemplo, el de Salinas Pliego, que él dice que la operación que él hizo sí fue acorde a la ley en ese momento, y el SAT dice, no es acorde a la ley. Otro tema tiene que ver con cobrarle 2 veces IVA a las empresas de manufactura. Otro tiene que ver con cobrarle IVA a las empresas de seguros de gastos médicos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, en esta relación de cuánto contabilizo yo, cuánto te debo y cuánto dice la autoridad que te debo de pagar, pues siempre va a haber discrepancias, y por eso los empresarios necesitan que haya un poder judicial autónomo e independiente.
Eso por un lado. Por otro lado, como ustedes saben, desaparecieron los órganos constitucionales autónomos, la CRE, el SENACE, la Comisión Nacional de Derechos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Federal de Competencia Económica, y eso, bueno, pues genera nuevas reglas del juego para sectores muy importantes como el de energía, y entonces los inversionistas están esperando para ver si les conviene entrar o no les conviene entrar bajo las nuevas reglas del juego. Por el momento, todas las inversiones están paralizadas. Ahora bien, ¿cómo podemos ir midiendo si México está o no está en recesión y poder entrar al tema de hoy? Bueno, como yo les platicaba, una recesión son 2 trimestres consecutivos a la baja. En el cuarto trimestre de 2024, México ya tuvo un PIB negativo de menos 0.6%, a pesar de toda la deuda que tuvo México, pues cayó la economía nacional, porque empezamos a ver que efectivamente la 4T iba a llevar a cabo todos estos cambios legales que les estaba platicando. Si en el primer trimestre de 2025 volvemos a tener una caída del PIB, pues entonces México habrá entrado en lo que se conoce como una recesión técnica, 2 trimestres consecutivos a la baja. ¿Cuándo vamos a conocer si México está en recesión técnica? Bueno, el trimestre termina el 31 de marzo y el 30 de abril el INEGI da a conocer su dato preliminar de crecimiento o caída de la economía del trimestre. Entonces será el 30 de abril cuando sepamos si realmente México está en recesión o no ha estado en recesión de manera oficial. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está hablando tanto de recesión en este momento? Bueno, pues porque como les platicaba yo, el PIB es la suma de bienes y servicios y entonces si ya sabemos lo que pasó en enero y febrero con esos bienes y servicios, pues entonces podemos determinar qué tan lejos o qué tan cerca estamos de una recesión. Las primeras encuestas adelantadas de los meses de enero y febrero nos dicen varias cosas. Primero, que la actividad secundaria, esto es transformación, construcción, extracción de petróleo, trae temas negativos. Que el consumo, que es el principal componente de la demanda y en consecuencia del PIB, también trae cifras negativas en los meses de enero y febrero. Y en febrero más negativas que en enero. Y eso nos lo dice tanto la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, como también nos lo dice el mismo INEGI en su indicador oportuno de consumo que elabora y en su indicador de consumo. Entonces, ¿qué sí sabemos ya? 1, que el consumo va a la baja. 2, que el sector industrial y manufacturero van a la baja. Y también sabemos que la creación de empleos en el IMSS va cayendo. Para darles un dato, en 2019, que fue la última recesión que México tuvo, en ese año México decreció, cayó menos 0,19%, México andaba creando 230,000 empleos. Ese año se crearon 230,000 empleos. En los últimos 12 meses, de marzo de 2024 a febrero de 2025, de acuerdo con datos del IMSS, se han creado solamente 180,000 empleos. Sí se siguen creando empleos todavía, pero cada vez menos. En México se deberían de crear alrededor de 600,000 empleos al año, entonces crear 180,000 empleos, pues es muy poco. Ahora bien, todo indica, por lo que ya sabemos, que muy probablemente México sí está en recesión, sí las ventas de 2025 son menores a las de 2024 y en consecuencia en abril nos van a decir México sí está en recesión. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo me afecta a mí en mi vida personal? Bueno, el que en la sumatoria las ventas de bienes y servicios sean menores a las del año pasado significa que en su mayoría, no todos, en su mayoría los sectores van a vender un poco menos que el año pasado. No significa que dejan de vender. Esto es, si el año pasado se vendieron, por darles una cifra, 1,540,000 autos, bueno, pues este año se espera que se vendan 1,490,000 autos, 50,000 autos menos. Si el año pasado se vendieron
30 millones de toneladas de maíz, bueno, pues para este año estamos esperando que se vendan 29.500.000 toneladas de maíz. Si el año pasado en Cancún tuvimos 10 millones de noches de hotel de ocupación, pues este año tendremos 9.950.000 o 9.800.000, etcétera, etcétera. Pero aunque parece poquito, pues ya en el agregado son muchos. Y hay empresas que salen muy afectadas en una recesión. Aquellas empresas que habían estado viviendo apenitas arriba de la raya, vamos a pensar un restaurante, pues se van a ver muy afectadas. Por ejemplo, si el restaurante necesitaba ventas mensuales de 300,000 pesos para pagar renta, meseros y demás, y estuvo a 320, 330, bueno, pues había algo de utilidades. Pero ¿qué pasa si la recesión hace que las personas decidan no salir tanto a cenar o a comer? Bueno, pues lo que pasa es que ese restaurante va a tener ingresos por 270,000 pesos. Es un poco menos, como ya habíamos platicado, pero a lo mejor si durante 6 meses se mantiene por debajo de los 300,000 pesos, llega un punto en el que quiebra. Y cuando dejas desempleados a todos los meseros y garroteros y personas, también dejas sin contratos a los proveedores de ese restaurante y dejas sin ingresos al que te rentaba el lugar y dejas sin ingresos también a la lavandería donde llevabas los manteles y demás, ¿no? Entonces, una gran cantidad de proveedores, los que poco a poco se van sumando a tener cada vez menos ingresos. Y por eso una recesión genera muchos problemas. Y por lo mismo es que a veces vemos que el último indicador que cae es el del empleo. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque las empresas primero dicen, a ver, como este año estoy esperando una recesión y estoy esperando menos ventas, vamos a ir recortando gastos superfluos. Señores, todo el mundo recorte gastos superfluos. Ya no va a haber vales de gasolina, ya no va a haber vales de comida, ya no vamos a permitir que las luces de la oficina se queden prendidas todo el día, íbamos a cambiar de computadoras y de laptops pues este año ya no vamos a cambiar de computadoras ni de laptops, etcétera, etcétera. No, pues hay que hacer más recortes. Bueno, pues pues hay que quitar al 5% del personal, ¿no? Bueno, pues a ver, háblale a todos los departamentos para que recorten la nómina en 5%. Pues no se puede, si se puede, nosotros vamos a ver cómo le recortamos 7 y nosotros vemos cómo recortamos 4. Vamos a invertir en más máquinas, vamos a invertir en más producción. Evidentemente, pues lo último que quieres recortar es personal, despedir gente, pero llega un punto en el que lo tienes que hacer. Por eso es un indicador retrasado que le llamamos el empleo en una recesión. De todas maneras, la recomendación para todas las personas es, pues igual que las empresas, hay que empezar a hacer una lista de todos mis gastos, hormiga, hormiga, gasto, así. Hoy en la mañana fui al Starbucks y me gasté 90 pesos en un café. Después salí y me compré unas papas de 20 pesos. Después 10 pesos en esto y así. ¿Para qué? Pues para revisar nuestros gastos y reducir esos gastos. ¿En qué medida? Bueno, pues en la medida de lo posible. A lo mejor si todos los días voy al Starbucks por un café expreso que me cuesta 60 pesos y todos los días mejor me lo preparo en mi casa con una máquina de Nespresso, pues la capsulita me cuesta 15 pesos y ya me ahorré 45 pesos, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo podemos ahorrar. Y las empresas van a empezar a hacer lo mismo, van a tratar también de ahorrar las empresas. Ahora, bien, ¿qué tanto es culpable Trump de esta situación? Efectivamente, Trump genera mucha incertidumbre entre los inversionistas, tanto locales como internacionales, para llegar a México. Una empresa como por ejemplo Samsung, LG va a decir, bueno, pues no me quiero meter en problemas con el gobierno norteamericano y en lugar de poner mi próxima fábrica en México, la voy a poner en Texas o en Florida o donde ellos quieran. Pero eso se va a poder hacer solo si los costos de operación en Estados Unidos me lo permiten. Porque si los costos de operación en Estados Unidos no me lo permiten, pues evidentemente tendré que poner, aunque al señor Trump no le guste, mi empresa la tendré que poner en México, ¿no? Por el momento sabemos que las exportaciones del sector manufactura van muy bien en México. De acuerdo con cifras del INEGI, en 2024, en enero, exportamos bienes manufacturados por 36,000 millones
de dólares y en enero de este año fueron 39,000 millones de dólares. Entonces, las exportaciones hasta el momento van bien. ¿Y por qué van bien? ¿Por qué no se han detenido? Bueno, pues porque se trata de contratos de mediano y de largo plazo, de una producción que ya fue comprometida hace años y la misma no se va a detener, aunque haya aranceles en este momento, y porque hasta el momento todo el mundo pensamos que Trump no está tan loco y su equipo económico no son tan tontos, y consideramos que será algo temporal y que nada más es un arma de negociación y que no se van a quedar aranceles a las empresas mexicanas durante mucho tiempo. Entonces, ese tipo de inversiones no se han frenado tanto. Las que se han frenado muchísimo por la incertidumbre, pues tiene que ver con el tema local. Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que el gobierno en 2025 está gastando menos que en 2024, porque en 2024 México se endeudó muchísimo, 2 billones de pesos, y para 2025 la Secretaría de Hacienda le prometió a las calificadoras que iba a reducir esa deuda, y bueno, al reducir esa deuda reduce ese ingreso y en consecuencia gastas menos en 2025 que en 2024. Lo estamos viendo en toda la zona del Tren Maya, donde ya no hay construcciones. Lo estamos viendo también en toda la zona petrolera, porque también se ha reducido muchísimo la extracción de crudo. Básicamente, lo platicábamos en otros spaces, el Pemex decidió que ya no iba a extraer petróleo de campos maduros, sino que se iba a dedicar solamente a campos más rentables. Y bueno, pues de todas maneras las deudas con sus proveedores siguen creciendo. La última cifra es al 31 de diciembre, ronda los 506,000 millones de pesos, lo que se les debe a los proveedores de Pemex, y se les debe durante más de 6 meses. Entonces hay muchas empresas que son proveedores de Pemex que finalmente quebraron. Entonces todas esas empresas que quiebran, bueno, pues tienen que despedir al personal o le dicen al personal, pues vamos a iniciar litigios para cobrarle a Pemex, y una vez que Pemex nos pague, pues te pagaré yo a ti una parte de lo que se te debe, o trataré de pagarte lo más que se pueda, ¿no? Pero por el momento todas esas personas no tienen consumo, y bueno, pues tampoco tiene consumo en consecuencia Ciudad del Carmen, Campeche, una parte importante de Villahermosa, una parte importante de Veracruz. Entonces, ¿por qué? Pues porque se dedican, muchos de ellos son proveedores de Pemex o son proveedores de Pemex, ¿no? Entonces, lo que era un buen pago antes, pues ahora es un pago muy incierto. Y por otra parte, está el tema de haber subido muchísimo el sueldo mínimo. El sueldo mínimo subió 12%, pero lamentablemente todas las personas que trabajan en la informalidad no recibieron un aumento de 12%. 55% de los trabajadores, o un porcentaje importante, sí recibe su aumento. Y bueno, pues los trabajadores en la informalidad ya ganan menos que los formales. Ya tenemos un mercado negro laboral. Ya pueden ver ustedes en mercados y en anuncios personas que dicen yo te pago 1,800, pago o 2,000 pesos a la semana, que está por debajo de los 2,100 pesos que debería de ser el pago a la semana para esas personas. Y otro punto que también tenemos que señalar es el tema de las pensiones. Las pensiones solamente subieron 3% entre 2024 y 2025 para las pensiones universales del gobierno. Subieron por debajo de la inflación. La inflación para alimentos y medicinas, que son en lo que más gastan estas pensiones universales de apoyo a personas de la tercera edad o discapacitados, pues las medicinas han subido entre 5 y 10%, algunas 15, otras 20%. Y si nada más me subes 3% de 6,000 a 6,200 bimestrales, bueno, pues tengo que ver en qué recorto mi gasto. Entonces, subiste menos las pensiones que la inflación, aumentaste más el costo de la mano de obra, resultado la encareciste demasiado, y ahorita no se están creando suficientes empleos, se están creando muy poquitos empleos. Y por eso estamos viendo que la gente dice, no, pues las cosas están subiendo mucho de precio, tengo que restringir mi gasto, y una vez que yo haya restringido mi gasto, pues ya podré en un futuro volver a gastar, pero por el momento hay que ahorrar. Entonces, México, haciendo un pequeño resumen de todo esto, México sí es muy probable que esté en recesión. Esto se va a confirmar de manera oficial el 30 de abril, cuando el INEGI nos dé a conocer que México cayó en su crecimiento económico
tanto en el último trimestre de 2024 como en el primer trimestre de 2025. 2, pues los planes del gobierno dice que es trabajar y trabajar, pero pues la verdad más allá de eso no hemos visto claro. 3, el gobierno insiste en que Banco de México baje su tasa de interés, muy probablemente lo va a hacer de 9.50 a 9%, a pesar de que la inflación todavía sigue cercana a 4%, pero el objetivo es que se abarate la inversión y tratar de que la gente empiece a invertir un poco más, a arriesgar un poco más su dinero, pero de todas maneras 9% con una inflación de 4% pues sigue siendo muy atractiva. Vamos a ver qué tanto le ayuda eso. Le ayudará un poquito en su costo financiero, lo cual pues es una buena noticia para ellos, para el gobierno, ¿no? Pagar un poquito menos de intereses, pero de todas maneras no va a ser suficiente para sacar el problema, porque como les comentaba, en mi opinión, el problema de fondo es la incertidumbre en la que están los inversionistas por la reforma al Poder Judicial y a la destrucción de los órganos constitucionales autónomos. Para 2026, la OCDE dice que México volverá a caer. Yo lo veo viable porque en 2026 será cuando México negocie con Estados Unidos el TEMEC nuevamente. Hay que recordar que en 2020 nos comprometimos a negociarlo en 2026, revisarlo. Vamos a ver qué quiere Trump, vamos a ver cómo negocia y como ustedes saben, pues le gusta negociar pues con muchos sombrerazos y muchos gritos en la mesa. Entonces vamos a ver cómo nos va en esa negociación. Creo que puede ser muy complicada. Vamos a ver qué tanto aumenta la deuda pública nacional. Veo que el gobierno sigue gastando mucho en gasto social, veo que sigue recortando el gasto en inversión y evidentemente todo eso va a afectar el crecimiento de la economía. Un punto importante es señalar que durante los últimos 6 años, como el gobierno dedicó mucho dinero al gasto social, no dedicó nada a mantenimiento y esa falta de mantenimiento pues está generando problemas para que la economía se mueva de mejor manera. Ahí tienen baches, tienen fugas y evidentemente vamos a tener apagones ahora que empieza el calor y que la gente empieza a usar su aire acondicionado de manera pues importante. Vamos a tener apagones, hay que tener cuidado con eso. Y cada apagón pues es una pérdida de dinero importante por las horas que se dejan de trabajar, pero también por los productos que se echan a perder, por las horas que no se pueden trabajar en las fábricas y todo lo que esto ocasiona, ¿no? Entonces, México lamentablemente pues sí, como advertimos en Tendencias Económicas y Financieras en octubre del año pasado, muy probablemente este año va a registrar una caída en el valor total de su economía en comparación a lo que vimos en 2024. Y es producto de pues malas decisiones del gobierno. Muchísimas gracias. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Aquí en Twitter me encuentran como Carlos López Jones y yo escribo el Substack de Carlos, un producto de finanzas personales y publicamos en ese Substack mis estrategias de inversión cada semana. Muchas gracias.